Cuando ustedes me digan, podemos iniciar. Y le avisamos al rector, ¿eh? Será pregunta nada más checar si ya están adentro también la vicerrectora de Coatzacoalcos y el vicerrector de Orizaba. Buenos días, vicerrectora, vicerrector. Están, pero hay que darles el rol de coanfitrión. La doctora Georgina Hernández Ríos es la que está todavía hablando ahí en el chat. Ok, si me pudieran indicar con qué usuario están para ponerlos como confitriones, por favor. Aquí en Zoom. Vicerrectoría, Huatzamina. Ok. Listo, ya está. ¿Alguien más? No sé si esté por ahí la maestra Rivero Cancino. Lisbeth Viveros, sí, sí está. Listo, ya está como confitrión Mario también. Guapillo Vargas. ¿Perdón? El doctor Mario Guapillo Vargas de Orizaba, Córdoba. Y Anabel Ojeda de la Unidad de Género también está. Anabel Ojeda, perdón. Y ya Ok. tiene cámara. Falta Estela Casados del Observatorio. Estela Casados. Ya está. Y Anabel. No encuentro ninguna Anabel. ¿Sabrá cómo tiene su usuario? Ya está, Ya está Uriel. como. Muchísimas Ok, gracias. ok. Ya la vi. Perdón. Ya está. Ok. Ya damos inicio. El rector ya está listo. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. Qué gusto saludar. Buenos días. Buenos días, vicerrector. Bueno. Adelante. ¿No? Empezamos, Fernando. De acuerdo. Bueno, pues, estimados amigos, señoras y señores, a nombre de la Universidad Veracruzana, sean bienvenidos todos a la inauguración de esto que es la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana. Nos acompaña por ello en esta mañana el doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. Y queremos agradecer la presencia y participación en esta cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana, quien es la conferencista inaugural. Muchas gracias por la presencia de la doctora Maricel Orozco Orozco, quien es catedrática del CIMBESTAP y actual ministra de Cooperación en Educación, Ciencia y Tecnología de la Embajada de México en Francia. Ella está precisamente desde Francia. Bienvenida. Bueno, nos acompañan también por parte de la Universidad Veracruzana, la secretaria de Administración y Finanzas, la maestra Lisbeth Margarita Viveros Cancino. Bienvenida. Y nos acompaña con la representación personal de la secretaria académica, la doctora Elena Rostián Portilla, el doctor Juan Ortiz Escamilla, director general de investigaciones. Bienvenido, doctor. Se encuentra presente, por supuesto, la secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana, la doctora Lilia Islanda Villegas Salas. Por supuesto, nuestra anfitriona, la coordinadora de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, la doctora Yareni Ferroni Ventura. Agradecemos la presencia de las vicerrectoras y el vicerrector que nos acompañan el día de hoy,
Muchas gracias a la vicerectora de la región Poza Rica Tuxpan, en el norte del estado de Veracruz, la doctora Lina Cuervo López. Bienvenida, doctora. En el sur del estado de Veracruz, en la vicerrectoría de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, la doctora Georgina Hernández Ríos. Muchas gracias. Y también agradecemos el acompañamiento del doctor Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, quien es vicerrector de la región Orizaba, Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Y queremos dar la bienvenida a los funcionarios y funcionarias universitarias presentes, a las directoras y directores de entidades académicas, a las y los integrantes del grupo de trabajo de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, por supuesto a los estudiantes de las facultades e institutos participantes y a la comunidad universitaria y público en general presente a través de las plataformas virtuales de Facebook e Instagram que nos siguen y nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Bueno, y sin mayor preámbulo, me permito ceder el uso de la palabra a la coordinadora de esta cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana, a la doctora Yareni Perroni Ventura. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. A nombre de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, les doy la bienvenida. Agradezco la presencia de nuestro rector, el doctor Martín Aguilar Sánchez. También agradezco la presencia de las vicerrectoras y vicerrectores regionales, así como a las secretarias académicas de las regiones, a los directores y directoras generales, a la comunidad universitaria que nos acompaña, en especial a la doctora Lilia Irlanda Villegas Salas, secretaria ejecutiva de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana, a las y los estudiantes y el público en general que están con nosotros el día de hoy en este magno evento de inauguración simbólica de esta cátedra. Agradecemos sinceramente a nuestra invitada especial, la doctora Esther Orozco Orozco, ministra de Cooperación en Educación, Ciencia y Tecnología de la Embajada de México en Francia, por aceptar impartir la conferencia inaugural sobre las aportaciones de mujeres durante la pandemia. La pandemia de COVID-19 ha impactado de múltiples formas en todo el planeta. La muerte de millones de personas hizo que comenzara una carrera contra el tiempo para frenar esta tragedia. La ciencia nos dio esperanzas de que la situación podría mejorar. Pronto tuvimos noticias de vacunas prometedoras desarrolladas en tiempo récord y un común denominador de estos desarrollos fue que las líderes de los grupos científicos que lograron tal hazaña eran mujeres. Así pues, la pandemia de COVID-19 hizo evidente el papel de la ciencia, pero sobre todo puso de manifiesto la relevancia de las mujeres científicas para resolver grandes retos, tema del cual nos hablará hoy la doctora Orozco. La Cátedra de Excelencia Mujeres en la Ciencia y la Tecnología surge como una necesidad de académicas de todas las regiones de la Universidad Veracruzana para visibilizar los referentes femeninos de mujeres científicas y con ello tratar de cubrir un vacío histórico de visibilización de las aportaciones de mujeres en la ciencia y la tecnología. Estas áreas del conocimiento se pronostican como los trabajos del futuro y si bien las mujeres tienen el potencial de participar en ellas, podrían no hacerlo debido a prejuicios sociales y estereotipos de género. Solo el 33% de la investigación en nuestro país y en el mundo lo hacen mujeres. ¿Por qué este porcentaje aumenta? Una reducida participación de la mujer en cualquier área del conocimiento priva a la humanidad del enfoque y el potencial del pensamiento de las mujeres en estas áreas. Sin referentes femeninos, la inspiración a otras mujeres desaparece. ¿Cuántas mujeres científicas recordamos? ¿Cuántas inventoras podemos nombrar para celebrarlas? Tenemos una deuda histórica con el pensamiento y enfoques femeninos. Celebramos que la Universidad Veracruzana apoye la iniciativa de saldar esta deuda histórica y camine con nosotras para generar espacios académicos y sociales que promuevan la visibilidad de científicas, tecnólogas e inventoras mediante la difusión de sus aportaciones. También agradecemos que camine con nosotras para fomentar y normalizar la presencia de la mujer en estos campos y rescatar su legado.
Queremos empoderar a mujeres de todas las edades a participar en la innovación y la tecnología y a ingresar a licenciaturas y posgrados de esta casa de estudios. El talento no tiene género. Queremos mandar este mensaje fuerte y claro. La participación plena e igualitaria de las mujeres en la ciencia y la tecnología enriquece y diversifica el conocimiento, promueve los desarrollos tecnológicos y genera innovaciones que nos benefician a todos. Hagamos visibles a nuestras colegas mujeres. Reconozcamos y celebremos la importancia de sus aportaciones. Fomentemos un entorno de trabajo colaborativo, respetuoso, acogedor e inclusivo para nuestra comunidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Yareli Perroni Ventura, coordinadora de esta cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana, por estas palabras de bienvenida. Gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra a la secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, a la doctora Lilia Irlanda Villegas Salas. Adelante, doctora. Buenos días, estimadas autoridades universitarias, estimados colegas, estimados estudiantes y todos quienes tienen a bien acompañarnos esta mañana. Hoy es un día especial porque celebramos la inauguración formal de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, creada por acuerdo rectoral el 12 de marzo del 2021, a un año de que iniciara el confinamiento a causa del SARS-2. No es gratuito, entonces, que arranque precisamente con la conferencia de la doctora Orozco en torno a esta temática. Si de por sí la política de cuidados ha recaído tradicionalmente sobre nuestras espaldas, la crisis de salud mundial acentúa aún más estas funciones múltiples que se nos exigen. Creo que pese a datos irrefutables como que más del 80% de los lectores en el mundo somos mujeres, todas hemos escuchado frases como las mujeres que leen son peligrosas y que hemos vivido en distintos ámbitos, incluido el académico, obstáculos de todo tipo para poder desarrollarnos plenamente y no en exclusiva en los roles estereotipados que se nos han impuesto. Sabemos que estas discriminaciones de género son históricas y que una mujer que sabe, que conoce, es fácilmente tachada de bruja o perversa. La sociedad patriarcal no soporta que las mujeres caminemos hombro a hombro desde nuestros deseos y nuestras capacidades para construir relaciones igualitarias. En el año 2021, solo el 38.2% del total de miembros en el Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país corresponde a las mujeres, en tanto que el contraste con los varones sigue siendo apabullante. En el nivel candidato, 42% de mujeres frente a 58% de varones. En el nivel 1, 30.7% frente a 62.3%. Entre más alto el nivel, más se va radicalizando la diferencia, llegando a ser realmente abismal. En el nivel 2 solo hay 29.9% de mujeres frente al 70.1% de varones. Ya no digamos en el nivel 3, donde el 21% son mujeres frente a un 78.8% de varones. Datos abrumadores como este, o que en nuestro Colegio Nacional de 105 miembros solo 6 sean mujeres, o que tan solo, como bien lo señalaron las compañeras de la cátedra, el 3% de los premios Nobel han sido otorgados a mujeres, justifican plenamente el porqué de la inminente necesidad de un programa de excelencia constituido por científicas de nuestra UV que ejercen en una variopinta diversidad disciplinaria y que han diseñado estrategias para acercar a niñas y jóvenes al quehacer científico, para despertar vocaciones y para divulgar conocimiento producido por profesoras e investigadoras de muy distinta índole. La interseccionalidad y la equidad de género son dos ejes que demarcan nuestra labor como universitarias y universitarios en la Veracruzana. Desde el Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, donde están representadas todas las áreas del conocimiento y se procura calidad óptima en programas especiales que refuercen las actividades sustantivas de nuestra UV, nos congratulamos con esta cátedra que ha surgido impetuosa,
pese a adversidades por todos sufridas en tiempos pandémicos, y les auguramos el mejor de los éxitos. Felicitamos a sus impulsoras y a todas las colegas que conforman el grupo de trabajo que hace posible sus creativas y novedosas actividades. Enhorabuena. Muchas gracias, doctora Lilia Irlanda Villegas Salas, secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia de la Universidad Veracruzana, por estas palabras. A continuación tendremos las palabras que nos dirigirá el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez, y habrá de inaugurar esta cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología. Creo que tuvo un problema por ahí con la conexión. Si lo pueden checar, si son tan amables desde ya, desde el anfitrión. Siempre sí. ¿Con qué usuario está, perdón? Como Martín Sánchez, el rector. No, ya estaba conectado. A ver. Hubo un corte de luz en Jalapa, no sé si eso pasó. Se fueron varias de Jalapa, avisaron. Sí, porque no hay usuarios. No está en la sala. Sí estaba conectado. ¿Me permiten un segundito? Voy a checar qué pasó. Sí, claro, por supuesto. Parece ser que tronó un transformador, porque sí, varios están reportando que no tienen luz en rectoría. ¿Sí? Ya entró el doctor Martín Aguilar Ya Sánchez, está. ya lo puse como Bueno, pues, anfitrión. estimados amigos, vamos a ceder el uso de la palabra al rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Una disculpa, tuvimos por aquí un problemita técnico, pero ya estamos. ¿Sí nos escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos bien.
Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, doctora María Esther Orozco, catedrática del CINVESTAB y actual ministra de Cooperación en Educación, Ciencia y Tecnología de la Embajada de México en Francia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a la maestra Lisbeth Rivero Cancino, secretaria de Administración y Finanzas, al doctor Juan Ortiz Escamilla, a la doctora Lilia Irlanda Villegas Sala, secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia, a la doctora Yareni Perroni Ventura, coordinadora de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, a las vicerrectoras y al vicerrector. Muy buenos días, funcionarias y funcionarios universitarios, directoras y directores de entidades académicas, a todas las y los integrantes del grupo de trabajo de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, así como a los estudiantes de las facultades e institutos participantes y a la comunidad universitaria en general. Es para mí un honor y un gusto estar aquí con ustedes en la inauguración de esta cátedra. Todos los ámbitos de la vida profesional, política y cultural han sido intervenidos por la presencia de las mujeres. Es una apertura trabajada, una libertad conquistada, atravesando muchos pactos genéricos, rompiendo muchos estereotipos, venciendo muchas resistencias. Hay mujeres en la literatura, el arte, la filosofía y la academia. Hay mujeres que encabezan estados, que lideran movimientos, que salen cada día a trabajar y a compartir. Pero ¿qué pasa con la ciencia? Curiosamente, en un estudio de 2019 publicado por la UNESCO, se reporta que aunque el número de mujeres con carreras científicas tiende a aumentar, solo el 30% de los investigadores del mundo son mujeres y tan solo el 5% de los premios Nobel que se otorgan a las disciplinas científicas han tenido una representación femenina, ignorando a genias tan sobresalientes como la química Rosalind Franklin, la física Lisa Meitner o la astrofísica Jocelyn Bell. Estas cifras reflejan con claridad que la ciencia sigue siendo un reducto predominantemente masculino hasta un grado que no se corresponde desde otros parámetros educativos y profesionales. Pero lo cierto es que desde hace unas cuantas décadas ese mundo cerrado herméticamente se ha abierto, contagiado y expandido por un atrevido pensamiento femenino que continuamente está descubriendo nuevos territorios y nuevos criterios para la comunidad científica y la cientificidad de las teorías. Y es que para que las mujeres hubieran podido y deseado hacer ciencia, debieron crecer en los márgenes de los paradigmas científicos establecidos para alterar y subvertir desde ahí el estatuto de la ciencia misma. Es lo que de un modo u otro está empezando a pasar. Hombres y mujeres contribuimos en un desarrollo más tentativo, receptivo y colaborativo de la actividad científica. Ya no es solo que se piense o se produzca fuera de los presupuestos masculinos y se reivindica a la mujer como sujeto de conocimiento. Es que se ha efectuado un salto multidimensional que ha empujado a la ciencia más allá de sí misma, más allá de sus contornos epistemológicos, sus problemas, sus prácticas y sus horizontes de sentido. Es decir, no se trata solo de una reparación, está en marcha una auténtica transformación. Para la Universidad Veracruzana resulta fundamental pensarnos desde ese ideal de una ciencia libre de ataduras genéricas. Mejor dicho, sostenemos que este pensamiento no es un ideal, sino el movimiento mismo de la sociedad en su desarrollo. Afirmamos además que esta continuidad entre creatividad científica y transformación social debe ser alimentada con toda suerte de lugares, lenguajes, lógicas
e iniciativas que no se adecúan a las condiciones de la sociedad patriarcal. Solo desde esa posición conquistada sobre los límites de saberes, instituciones e identidades, puede la ciencia dejar de ser solo un producto académico o cultural para volverse una herramienta con la cual forjar otras formas de pensar, de investigar y de decir. Finalmente, también pensamos que la igualdad de acceso a la ciencia no debe quedar reducida al plano del discurso, sino que ha de hacerse, ensayarse, y en la medida en que nos acerquemos a ese objetivo, la apuesta educativa de la Universidad Veracruzana no solo se hará más precisa y exhaustiva, sino también más creíble. Esta nueva cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología que hoy ponemos en marcha quiere recuperar y compartir el trabajo, las contribuciones y las luchas de las mujeres que tanto ayer como hoy han conseguido que la ciencia de nuestros días no se pueda decir sin incorporar el femenino. Biólogas, físicas, matemáticas, médicas, ingenieras, arquitectas, que aún en contextos y tiempos en donde el ámbito de la investigación científica era un coto 100% masculino, resignificaron y siguen resignificando los lugares del saber con su inteligencia y con su convicción. ¿Qué pasa cuando el pensamiento multiplica sus intereses y ya no hay un monopolio genérico que acapare con sus asunciones a la comunidad científica? La multiplicación puede derivar en fragmentación, dispersión y parálisis, o bien hacer de ella, tal como esta cátedra intentará hacer a toda costa, la condición y el punto de partida de aquella ciencia futura que esa gran aventurera del conocimiento que fue Marie Curie vislumbraba como una posibilidad aún no realizada. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Me voy a permitir hacer la inauguración formal del evento. Es un honor para el rector de la Universidad Veracruzana, siendo las 9:30 del viernes 20 de mayo, declarar formalmente inaugurada la cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana. Enhorabuena, muchas felicidades, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Pues ya lo dijo el rector de la Universidad Veracruzana, bienvenidas y bienvenidos a esto que es la primera edición de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana. Antes de pasar a la primera actividad, que será precisamente la conferencia inaugural a cargo de la doctora María Esther Orozco Orozco, queremos hacer un brevísimo receso solamente para agradecer la presencia y despedir a las autoridades que por razones de agenda tengan que retirarse de este enlace. Son tan amables, muchas gracias. Entre ellos agradecemos la presencia del rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez, que tiene que retirarse por razones de compromisos en la agenda. Muchas gracias, doctor. Gracias. Mientras tanto, pues cedemos el uso de la palabra a la doctora Diana José Pérez Estaples, quien es integrante del grupo de trabajo de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana, quien habrá de presentar a nuestra conferencista inaugural, la doctora María Esther Orozco Orozco, con el tema Aportaciones de las científicas durante la pandemia. Adelante, doctora Diana Folguer. Muchas gracias. Pues yo tengo el agrado de presentarles a la doctora María Esther Orozco Orozco. Ella es catedrática de CINVESTAB y ministra responsable de Cooperación Internacional en la Embajada de México en Francia. Ella es maestra normalista de la Escuela del Estado de Chihuahua y doctora en Ciencias del CINVESTAB. Es autora de 220 publicaciones científicas e investigadora nacional emérita del SNI y del CINVESTAB. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y su experiencia profesional es vasta, pero queremos destacar que fue investigadora internacional del Instituto Médico Howard Hughes, creó el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
y asesora científica del secretario de Relaciones Exteriores y coordinadora de la Red de Científicos Innovadores para la Vacuna anti-COV-2. Es consultora científica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Ha sido fundamental también para fundar varios grupos de biomedicina molecular y ciencias genómicas en nuestro país. Hacemos hincapié además que ha recibido múltiples premios, como el Premio Nacional por la Secretaría de Salud de México, el Premio Rosenkrantz. En 1997 recibió la Medalla Pasteur por la UNESCO y el Instituto Pasteur de Francia. Fue Premio a la Mujer del Año 2004. Y en el 2006 recibió el Premio L'Oréal UNESCO a las Mujeres en Ciencia, donde tuve el gusto de conocerla. Muchas gracias, doctora Esther, por acompañarnos y por impartir la plática inaugural de la Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctora. Bueno, pues primeramente cabe una felicitación a la Universidad Veracruzana por esta iniciativa. Efectivamente, coincido con todos que es importantísimo hacer visible el trabajo de las mujeres. Y bueno, antes de iniciar mi plática, saludo al rector de la universidad y lo felicito también porque si la cabeza no apoya este tipo de iniciativas, se vuelve muy difícil. Generalmente las mujeres las tenemos, pero si encontramos una barrera, un techo de cristal o de no cristal, eso no se hace. Entonces se necesita la apertura de quien está al frente, masculina o femenina, pero que entienda la necesidad de que el trabajo de las mujeres se haga visible. Saludo también a la doctora Irlanda Villegas, que es titular del Consejo Consultivo de las Cátedras de Excelencia. Saludo a la doctora Yareni Peruni, que es la coordinadora de estas cátedras de excelencia de las mujeres. Y saludo con mucho gusto a Diana y le agradezco a Diana Pérez muchísimo la invitación. A los rectores, a los vicerrectores de la afamada y bien merecida excelente Universidad Veracruzana y a todos los funcionarios. Si ustedes me hacen favor de permitirme compartir pantalla, les voy a compartir otra vez algunos puntos de vista sobre el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia. Entonces, aquí está. Bueno, aquí está y nomás le pongo pantalla completa. ¿Se ve o no se ve? ¿Está la pantalla? Sí, ya está. Bueno. ¿Sí? Sí, pero no está ahí está. Ok. Bueno, yo he titulado a la exposición que voy a hacer hoy las pandemias y los afanes y quehaceres de las mujeres. Porque nos hicimos visibles ahora con la pandemia, pero nuestro trabajo, como cuando digo nuestro trabajo, hablo de todas las mujeres, viene de muy lejos. Viene de hecho de la humanidad, del inicio de la humanidad. Hemos caminado con toda la humanidad y hemos aportado siempre, sin dejar una sola ocasión que no, muchísimas cuestiones que la mayoría de las veces no son reconocidas, pero que poco a poco van saliendo a la luz. Voy a hablar de los agentes infecciosos, un poco de historia y el papel de las mujeres en la sanación, a través de la historia en la casa, en la comunidad y los hospitales, muy rápidamente. Y luego, sí, las aportaciones de las mujeres científicas durante la pandemia del COVID-19 en el mundo, que también hay que tomarlo muy en cuenta, y desde luego en México. Pongo esta escala muy rápido, el tamaño de los seres vivos, y entonces me ubico en los que miden 100 nanómetros o los que miden 1 micrómetro, 100 nanómetros como los virus, 1 micrómetro como las bacterias, o un poco más como las amibas, la yardia, etcétera. ¿Cómo estos entes tan pequeñitos en comparación con nosotros, que somos pues visibles a simple vista, nos pueden hacer tanto daño?
Aquí les muestro algunos ejemplos de virus que ustedes conocen, no me detengo. Sobre todo hay estudiantes que omití saludarlos, pero que los saludo desde aquí a las y a los estudiantes, y seguramente que conocen muy bien estos fotografías de bacterias, como la bacteria que produce el cólera, o como la bacteria que produce la peste, de los virus, como el que produce el HIV, la hepatitis B, la influenza y desde luego el COVID. Y protozoarios los traigo a colación porque mi trabajo ha sido fundamentalmente con la entamelia histolítica, con la amiba, y de ella he aprendido mucho. Entonces esta chiquita, no solamente nos infecta, sino que nos enseña cosas también a los seres humanos. ¿Cómo empezaron las infecciones? Pues empezaron lo habíamos dicho, desde que la humanidad surgió en África meridional, y que los hombres y las mujeres empezamos a caminar por el planeta, porque somos caminantes, somos marchadores, no dejamos de movernos. Y aquí está de hace muchísimos años y más reciente también, ¿no? El problema que tienen los migrantes, quienes dejan su país por diferentes razones, por la guerra puede ser una, por el hambre puede ser otra, pero también por la curiosidad y por la necesidad de explorar nuevos espacios. Entonces, cuando los gobiernos o cuando cualquiera piensa en que puede detener las migraciones, se equivoca. No se pueden detener, porque somos seres vivos, y somos seres vivos que nos movemos, y nos mueven cosas muy internas y muy viejas que no podemos cambiar. Pero además de eso, les pongo aquí un ejemplo, perdón, en la era vikinga ya existía la viruela, y ya existía la hepatitis B, y ya existía la peste. Y estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, de 3000 años, ya existía todo eso. Y seguramente que antes de eso también existían, pero no se han encontrado. Aquí el ejemplo más evidente, y que me gusta mucho usarlo, es el de la peste, que inspiró tantas obras de arte, el de Camerón, tanta pintura como las de Bruegel el Viejo, etcétera. Pero la peste la produce una bacteria que se llama precisamente Yersinia pestis. Esta bacteria viene de otra Yersinia que evolucionó a través de 20.000 años y se hizo patógena, no era patógena. Infecta a la rata, la pulga le pica a la rata y le toma las bacterias de la rata en su sangre e infecta a todo mundo sin importar color de piel, espacio donde viven, nada absolutamente. Y decía Albert Camus que lo peor de las pestes no es que acaba con los cuerpos, sino que desnuda las almas, y que ese espectáculo a veces puede ser muy tremendo. Yo digo sí, pero también cuando se desnudan las almas aparece algo que mantiene a la humanidad en pie, que es la solidaridad entre nosotros. Entonces, lo vimos durante la pandemia del COVID, y yo creo que es uno de los valores que tiene la humanidad más altos, y que son de los valores que debemos cultivar siempre y que debemos de estar pensando en ellos. Entonces, en conclusión de esta parte, somos como muñecas rusas, llevamos dentro, innumerable número de animales, y como todos nos movemos, entonces esos, dije animales, de microorganismos, esos microorganismos se expanden, van con nosotros. Si nosotros, por eso hay tanto control en los aeropuertos, está muy claro con el COVID. Si traemos un bicho que solamente crece en México y venimos a Francia, pues lo traemos y lo contagiamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar que esos bichos, que también no hay manera de erradicarlos, van a existir siempre, pero mantener el control para evitar que se produzcan las pandemias y las epidemias y los brotes. Es decir, reconocerlo a tiempo para parar su expansión. Bueno, entonces, perdón, en ese transportar colectivo, ya lo dije, participan microorganismos que albergan todos los seres vivos. Estos microorganismos son no solamente, decir buenos, es un calificativo que no le va
a los microorganismos ni a los seres vivos, pero nos ayudan, por ejemplo, a hacer la digestión. Si no tuviéramos una cantidad enorme de bacterias en el tracto intestinal, no podríamos tener la digestión. Pero otros producen enfermedades infecciosas. Entonces, por eso, el equilibrio, el cuidado del ambiente, el ambiente interno y el ambiente externo, es fundamental para que no surjan las epidemias. Entonces, los seres humanos, cuando un microorganismo que está dentro de nosotros o que llega a nosotros se expande demasiado, ¿qué hacemos? Pues respondemos con lo que tenemos a mano, con las hierbitas, con los remedios caseros, con lo que hemos aprendido de nuestros ancestros o con los medicamentos probados, y en como los antibióticos y las vacunas, y en este tiempo también con remedios mágicos, que a uno le parece increíble que haya quien los crea, que les crea y que diga, sí, con esto se te quita el COVID o con esto no te da el COVID, con agua alcalina, dicen. Y decimos, ¿cómo pueden creer eso? Bueno, pues sí, porque esta mentalidad mágica viene con nosotros desde hace mucho y no es fácil erradicarlos, ¿no? Bueno, entonces yo quiero empezar con el asunto de las mujeres. Las mujeres hemos sido sanadoras siempre. Nos hemos dedicado a curar a los que están alrededor de nosotros y que sufren algún problema, ¿no? Y digamos, nuestros ancestros, cuando los primeros humanos que miraban la naturaleza y que veían cómo se reproducía todo, pues pensaron en esto que todavía mantenemos a estas alturas, en la mujer madre, en la que le da origen a todo. Y las diosas, los dioses, eran mujeres, porque eran las que curaban. Y la salud es el tesoro más preciado de los seres humanos. Si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Entonces, hubo un tiempo en que la salud estaba a cargo de las diosas mujeres. Y entonces la influencia femenina en la salud se remonta a la historia de la humanidad. Y hay muchos datos que no me voy a parar mucho en ellos, pero por ejemplo hay una diosa danesa que aparece sujetando una serpiente que viene del 1200 antes de Cristo, y que esa serpiente enredada es hoy el símbolo de salud. Esta palabra, a propósito de lo que decía el rector, obstetrix, es femenina y no tiene paralelo masculino. Y quiere decir, viene del verbo obsto, que significa colocarse delante, colocarse donde van delante de la mujer que va a parir para recibir al niño, ¿no? Y la primera mujer que escribió, o el primer texto que se escribió, no la primera mujer, sino el primer texto que se escribió sobre ginecología, le escribió una mujer llamada Metrodora sobre las enfermedades y los cuidados de las mujeres. Entonces, nuestro papel es el de siempre, no hay nada nuevo, solo que no se nos ha reconocido. Y lo que les decía, hubo tiempos en que Dios era mujer. Y aquí hay una serie de nombres de diosas, la Pachamama andina, la Coatlicue nos muestra, una serie de diosas, todas mujeres, y cada una con una tarea muy particular, pero prácticamente todas relacionadas con la salud. Pero después del 3000 antes de Cristo, empiezan a surgir las religiones politeístas y entonces se provoca un cambio de mentalidad porque empiezan las peleas. Y entonces ya las diosas de la salud no son suficientes. Se necesitan dioses belicosos y desplazan a las deidades femeninas, ¿no? Entonces el varón se convierte en la imagen del poder y hay quien dice que allí surgió el patriarcado. Yo no soy experta en estos temas del feminismo, pero me parece muy lógico. Entonces las mujeres quedan excluidas de la educación y de la salud, pero aún excluidas, siguen trabajando por la salud. En el año 700 antes de Cristo hay muy pocas mujeres doctoras, pues, dedicadas a la salud o escribanas, pero las comadronas, las nodrizas, las cuidadoras aparecen siempre. Siempre hemos estado allí y eso es algo que hay que recordarle a la sociedad.
Las mujeres hemos estado listas en la primera línea de batalla para defender la salud de los nuestros, de la familia, de la comunidad, del país, del mundo, etcétera, ¿no? Luego vienen las religiones monoteístas. Y entonces el judaísmo y el cristianismo le atribuyen a Dios la capacidad de dar vida, una atribución femenina. Nosotros damos vida, las hembras dan vida en lo general, pero bueno, ya si se lo atribuyen a Dios, ya es un hombre, bueno, no un hombre, pero es masculino quien da vida, ¿no? Y entonces, al poner el poder en un solo ente todopoderoso y omnipresente, se refuerza la idea de la supremacía del hombre sobre la mujer. Y bueno, dirían, pues así ha pasado. Y bueno, lo que pasa es que así ha pasado y nos hemos quedado fuera con el asunto de que gobiernan el mundo y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, pues entonces la mujer pasa a ser propiedad prácticamente del varón. Y se hicieron mitos que ustedes conocen mejor que yo, porque han estudiado más este asunto del feminismo, el pecado original, que como en el caso de Pandora, la mujer es la que trae todo mal al mundo, ¿no? Abres la caja y sale todo el mal. La serpiente ya no fue símbolo de salud un tiempo, sino era el símbolo del diablo. La mujer no es la madre de la vida, sino somos la encarnación de la fragilidad humana. El fruto del árbol prohibido ya no representa la sabiduría, sino la desobediencia a Dios. Entonces la mujer era vista, y ha sido todavía vista y todavía es vista, solo como un objeto necesario para la preservación de la especie y para proporcionar comida y bebida al varón. Según Santo Tomás de Aquino, justificado por el relato bíblico de fuimos creados de una costilla de Adán. Entonces, pues al salir de la costilla, pues somos, digamos, no tenemos el mismo estatus. Entonces se empieza a excluir a la mujer de todo y la acción del diablo, muchas veces representada en la mujer como explicación del mal, es, digamos, el origen de la persecución de las mujeres. Se forma la Santa Inquisición, que duró más de 600 años. La última bruja que se colgó en Inglaterra fue en 1684, en 1692 en América y en 1775 en Alemania. Pero dentro de las víctimas de la Inquisición, las mujeres superaron a los hombres en una proporción de 1 a 10. Entonces, pero a pesar de todo, hemos estado. No podemos decir que aquí ya no había mujeres que atendieran a las parturientas, que estuvieran pendientes de los problemas de la mujer. La mujer ha estado a pesar de todos la exclusión. Y luego se hizo una bula papal que también conocen y entonces se aceptó la presencia de las brujas porque antes no se aceptaba. Y hay 7 formas en que las mujeres infectan de brujería el acto sexual y la concepción, inclinando al hombre a pasiones ordinarias, obstruyendo su fuerza generativa, transformando a los hombres en bestias con nuestra magia, destruyendo también la fuerza generativa de nosotros, procurando el aborto, ofreciendo niños a los demonios y una serie de absurdos que lo leemos y nos parecen absurdos, pero están en la raíz de la exclusión de las mujeres. Pero las mujeres siguen ejerciendo la sanación. En la Edad Media siguen trabajando en eso, aunque solamente es el 2% de las personas que se dedican al cuidado de la sangre. Entonces, era muy difícil aprender, muy difícil meterte al conocimiento porque aprender y saber era una razón para acusarte de bruja. Entonces excluye totalmente a la mujer de la búsqueda del conocimiento. Y viene el siglo XIX y empieza a aparecer los movimientos que reivindican el papel de la mujer, ¿no? En Estados Unidos aparecen las sociedades fisiológicas que les enseñan una serie de cosas a las mujeres, a bañarse seguido, a cuidarse, en fin, ¿no? Y Elizabeth Blackwell, que fue la primera mujer graduada en medicina, le dijeron, es que mejor realiza cursos de homeopatía o dedícate a la práctica de la medicina no oficial. O sea, hubo un empuje permanente de las mujeres para
llegar al lugar que tenemos ahora y que todavía no nos conforma. Bueno, decían, por ejemplo, ser enfermera es algo natural, está en el instinto maternal de las mujeres, pero ser médica, doctora, curar a los enfermos es una aberración. ¿Cómo va una mujer a ver el cuerpo de un cadáver, por ejemplo, o a ver a un hombre? Daña el pudor natural, ¿no? Pero no lo dañaba cuando tenía que limpiar a los heridos y curar los cuerpos de la gente que llegaba por allí, ¿no? Una mexicana, Matilde Montoya, se impuso en el tiempo de don Porfirio Díaz y dijo, yo voy a estudiar medicina. Le costó muchísimo, ¿no? Por suerte tenía cierta relación con don Porfirio y don Porfirio le abrió el espacio para que entrara a la escuela de medicina y pudiera estudiar. Y los compañeros decían, pues, que ella era una perversa, que cómo es posible que quisiera ser médica siendo mujer. Pero entonces se graduó y les abrió el camino, quitó pues ahí el tapón a muchísimas mujeres. Entonces, volviendo a nuestro tema, las enfermedades infecciosas nos han acompañado siempre y las mujeres hemos estado allí en la primera línea de defensa. La respuesta de los humanos ha sido, hemos estado las mujeres en la ciencia y la tecnología, haciendo moléculas, vacunas, antibióticos, pero también ha estado nuestra respuesta en la intuición, el amor, la fuerza y la experiencia, que a veces a los hombres les da pena mostrar eso. Nosotros confiamos más en la intuición que ellos. Generalmente confiamos más en el amor, confiamos más en la fuerza de un abrazo, confiamos más en el cuidado que ella. Entonces, todas estas, no solo la ciencia y la tecnología, sino también todos los demás, han sido respuestas a la enfermedad y las mujeres hemos estado allí. Están los antibióticos, bacterias, que descubrió la penicilina, todos lo saben, Alejandro Fleming o Alexander Fleming en 1928. Y saben que este hombre no quiso patentar. Todavía no estaba tan comercializado el asunto de los hallazgos científicos. Él no quiso patentar su descubrimiento porque sabía lo que no necesitaba la humanidad. Pero hay como bien saben ustedes, los antibióticos no sirven para los virus. Los virus necesitan una vacuna o necesitan otro tipo de medicamento. Los antibióticos no los matan. Por eso es un error que la gente tome antibióticos cuando le duele la garganta o cuando tiene alguna enfermedad, porque si tiene un virus no lo va a matar. Y las enfermedades, pues como habíamos dicho al principio, se pasan de un individuo a otro. Y bueno, han modificado el curso de la historia. Por ejemplo, en la conquista del imperio azteca, la viruela fue un aliado invaluable de los españoles, porque los españoles ya habían conocido al virus y tenían anticuerpos y tenían una respuesta inmune mucho más fuerte. En el llamado Nuevo Mundo, en América, no se conocía la viruela. Entonces la respuesta del organismo al virus fue demasiado débil y entonces mató, se dice que como 15 millones de muertos hubo en ese tiempo. Y entramos a las vacunas. La vacuna contra la viruela primero. ¿Y saben qué? Fue una mujer. Fue Jenner, pero fue una mujer. Esta mujer, que era una mujer de la clase alta, era esposa de un embajador, del embajador inglés en Turquía. Ella observó cómo las mujeres otomanas tomaban la pústula de las vacas y se las inyectaban se las daban a sus hijos en el brazo, se las tallaban. Y esto con la idea, pues, de que las niñas no fueran a tener viruela, les quedara la cara cacariza y el sultán ya no las quisiera. Pero entonces, esta Mary Montagu, lo que hizo cuando regresó a Inglaterra es que, y como era de la aristocracia, se le facilitó, les llevó la técnica y la aceptaron, pero no la reconocieron como digamos como la autora, que en realidad no era la autora, eran las otomanas, pero ella la trajo aquí. Y Jenner, vino William Jenner, también de Inglaterra, y escocés, y entonces la patentó. Y entonces Jenner es el padre de las vacunas, y de esta mujer, pues, de la Mary Montagu, casi nadie se acuerda. Esa ha sido la historia.
El rector puso algunos ejemplos, pero hay cientos de ejemplos, sobre todo en las parejas, donde la mujer ha trabajado arduamente, al hombre le dan el premio Nobel, por decir algo, y a la mujer ni la mencionan, y el que recibe el premio Nobel se le olvida lo que hizo su compañera en el laboratorio, que a veces no solamente trabajó con las manos, sino que llevó ideas importantes, ¿no? Bueno, entonces, respecto a las vacunas, me gusta mencionar esto porque pues hay que reconocer lo que les decía cuando estábamos bajo el dominio de los españoles. Carlos IV envió lo que se llama la Real y Filantrópica Expedición de Vacuna contra la Viruela. ¿Y qué fue eso? Tomaron a 12 niños y les inyectaron, les rasparon la viruela y se los llevaron en el barco e iban pasando el inóculo a más niños y a más niños. Llegaron a América y entonces tenían ya la vacuna. Como ahora, entonces mucha gente se oponía a que la vacunaran, ¿no? O sea, un montón de mitos y de mentiras que hacen que la gente no se proteja. Y en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró al mundo libre de la viruela. Ahora ya estamos con la viruela del mono amenazados. Esperemos que no sea una plaga como la otra, ¿no? Bueno, y miren ustedes, todas las vacunas, no se asusten, no se los voy a leer, que se han hecho desde 1798, cuando Jenner patenta o publica más bien su vacuna. La de la polio, la del cólera, la de la hepatitis B, bueno, una lista de, creo que son 40 vacunas las que están hechas hasta hoy en esta tabla, y falta la del COVID. ¿Y cómo empezó la pesadilla del COVID? Bueno, pues todos lo sabemos, empezó en Wuhan, China, el 26 de diciembre del 2019. Se dice que viene de un animal, no se ponen de acuerdo, pero el candidato más aceptado es el murciélago, y entonces de China se pasó a todo el mundo, ¿no? Fue una pandemia totalmente, ¿no? Y entonces se pusieron a estudiar el virus, y es una cosa muy, muy importante la forma como se avanzó, porque cuando la influenza, la última, no fue pandemia, epidemia de influenza que tuvimos, que fue en México, por allá de 1999, soy muy mala para las fechas, sí, ¿verdad? Bueno, no me recuerdo bien la fecha de la influenza. En ese entonces se batalló para definir qué era lo que estaba causando la enfermedad, cuál era el virus. Y en México no lo pudimos hacer, tuvimos que esperar a que Canadá y Estados Unidos encontraran al virus que estaba produciendo la influenza, que por suerte no fue tan fuerte como había sido la de la gripe española. Y aquí está el virus que todos ustedes conocen porque lo hemos visto en todas partes. Este es un esquema que si lo cortamos, no se ve, ¿verdad? Si lo cortamos, la esferita, nos deja la proteína famosa esa que está en amarillo, que es la proteína Spike, que quiere decir espiga, pero como la bautizaron en inglés, es Spike. Y adentro, ese resortito rosa, pues es una hebra de RNA, que es el genoma del virus. Entonces, por medio de esta proteína Spike, que está toda la superficie del virus, se pega el virus a las células vamos a decir, del epitelio pulmonar, aunque puede infectar muchísimos órganos, todos los que tienen el receptor AC2, que son muchos en nuestro organismo, los puede infectar el virus, porque usa precisamente a esa proteína que se llama AC2 para pegarse como la llave entrando a la cerradura, y entonces eso le permite entrar. Y aquí esta es una tabla de la secuencia, que la conocemos muy bien, entonces no vamos a hablar de lo que pasó cada vez, ¿no? La siguiente dice aquí. Bueno, entonces, ¿cómo infecta? Aquí lo tenemos. Otra vez el esquema con la proteína Spike. Esta grisecita es la célula epitelial, la célula que va a infectar.
se pega al receptor AC2, que es una proteína que está en esa célula, y vienen 2 moléculas de la propia célula hospedera a ayudarle al virus. Cortan la cabecita del spike, el virus se acerca mucho a la membrana y las 2 membranas, que son lipídicas, se fusionan, como se fusionan las burbujas, ¿verdad? Las burbujas de jabón, por ejemplo. Y entonces se entra la hebra de RNA que vemos aquí, se apropia de la maquinaria de la célula, transcribe las proteínas, las proteínas del virus, sí, porque llega hasta a los ribosomas, no llega al núcleo, traduce las proteínas del virus, se van formando las proteínas del virus hasta que se integra un virus nuevo que sale, aquí están las flechas, y que va a infectar a otras células y a producir el acabose del tejido, la destrucción del tejido. Entonces, ¿cómo hacemos una vacuna? Pues conociendo al virus. Si bloqueamos la proteína Spike, que es entre paréntesis la forma como han hecho muchas vacunas, ya el virus no se va a poder pegar. Entonces podemos usar esa proteína para hacer una vacuna. Si usamos el RNA del virus, no el virus, sino el RNA, hacemos que se produzcan algunas de las proteínas del virus, un pedazo del genoma del virus, y que nuestro organismo reaccione, haga anticuerpos, despierte a las células T principalmente, a las células del sistema inmunológico, y entonces nos defienda cuando tengamos la infección real. También se usan otros virus para vacunar y unos virus que son vectores y que se han usado muchísimo, en lo que no me voy a detener porque no es una plática de biología y que entonces no viene al caso. Entonces ya les dije cuáles son los procesos para elaborar una vacuna, muy largo: identificar al patógeno, identificar las moléculas de virulencia, probar su actividad en las células en cultivo. Primero tenemos que ver si funciona en un tejido que nosotros tenemos en el laboratorio. Luego que ya vemos que sí funciona, entrar a usar animales para ver si los animales se protegen con lo que nosotros decimos que es nuestra propuesta de vacuna. Luego, en la fase 1, probamos en un pequeño grupo de personas. Si este grupo de personas no les pasa nada y se protegen, pasamos a la fase 2, que es un grupo más amplio de personas, y por fin a la fase 3. Luego se hacen públicos los datos, los científicos los tienen que revisar, entra al escrutinio pues, de la comunidad científica, y entonces se aprueba. Entonces es un proceso muy largo que en ocasiones, por ejemplo en el caso de la vacuna contra el papiloma, duraron 10, 11 años para hacerla. 10, 11 años. No, todo este proceso es muy largo y ahora la hicimos en menos, hablo como humanidad, no como persona, la hicimos en menos de un año. ¿Por qué? Pues por la cantidad de conocimiento acumulado. Y eso nos tiene que enseñar también que el conocimiento es universal y es de todos. Viene de muy atrás y se va acumulando de tal forma que ahora con mucho menos trabajo y menos tiempo podemos resolver el problema basándonos en los que han hecho otros. La ciencia es una actividad colectiva, no es una actividad individual. Miren cómo estuvo la pandemia, esto lo saqué ayer para estar al día. Todo lo rojo es donde se presentaron los casos más duros. Nuestro país estuvo fuerte, Estados Unidos mucho más. En fin, ¿no? África menos, quién sabe por qué, a lo mejor porque no reportan o no sabemos bien, pero bueno, fue una cosa donde se han muerto una cantidad increíble de personas y se han infectado más, 521 millones y 6 millones se han muerto. Entonces realmente fue un golpe muy, muy fuerte. Y ahora sí vamos al tema, las mujeres en la pandemia. Ya no voy a repetir mucho lo que se dijo porque pues ya lo han dicho antes que yo, pero 3 de 4 profesionales en el sector salud son mujeres. Y las mujeres sufren la fatiga, sufren el riesgo de infección, sufren el estrés, la violencia, etc. Y en la educación y en la ciencia, pues también ya sabemos que las mujeres estamos presentes y podemos estar presentes en la salud porque estamos presentes en la educación y a pesar de las trabas,
vamos aprendiendo y vamos acumulando conocimiento. Esta mujer se llama Catalín Caricó. No hay que cambiarles el nombre a los extranjeros porque pues, es el nombre que ellos tienen. No es Catalina, sino Catalín Caricó. Es una húngara. Y lo pongo porque me parece que uno tiene que tener claro que a pesar de que venga de diferentes regiones geográficas y diferentes condiciones, puede llegar lejos. Su padre era carnicero. Ella creció en una casa de adobe que no tenía agua ni corriente eléctrica en Hungría. Y cuando le preguntan a ella, me gusta la modestia, ¿y cómo se interesó usted por la ciencia? Dice, pues no sé, es que como mi padre era carnicero, a lo mejor porque veía allí los órganos, el corazón, el hígado, y eso me llamó la atención. Y luego yo me acuerdo de algunos colegas, ¿y usted cómo se interesó en la ciencia? Pues es que mi abuelito tenía una enorme biblioteca donde yo iba y tomaba los libros. Y bueno, son dos caminos, ¿no? Dos caminos válidos. Pero ella viene de muy abajo y le costó mucho trabajo. Primero tuvo que salir de Hungría, que era la Hungría comunista. Y luego, cuando ella descubrió que el RNA la hebra de RNA, esa que les enseñé, podía usarse de vacuna, nadie le creía. Todo el mundo la despreciaba y decía, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La Universidad de Pensilvania, que ya estaba ella allí, decidió ceder la patente con todo su conocimiento en $300,000. Vendió la patente cuando, imagínense lo que vale ahora, ¿no? Y bueno, la técnica de Catalín Caricó es la base de la vacuna de Pfizer, de BioNTech y de todos los que están usando RNA. Luego, ella también me gusta, ella es la que hizo la vacuna de Moderna, es una afroamericana, viene de una población rural de Carolina, en los Estados Unidos, y ahora es investigadora en los institutos nacionales, le están dando un puesto también en Harvard, y gracias a ella se obtuvo la vacuna de Moderna, ¿sí? Entonces ella les dice, porque la población afroamericana le ha costado aceptar la vacuna, y entonces ella ha salido, no solamente hace la vacuna, sino ha salido a decirles, miren, esta vacuna la hizo una persona como ustedes, ténganle confianza. Entonces hace las dos labores, ¿no? Y es muy joven, tiene creo que 36 años. Luego está esta inglesa, que es Sarah Gilbert, que es de la Universidad de Oxford. Aquí, perdón, le falta la D. Y ella es la cabeza del equipo que hizo AstraZeneca. Entonces, llevamos 3 vacunas y 3 mujeres, ¿no? Ella, pues sí, ella es más privilegiada que las otras 2 que les mostré, ha tenido más facilidades, pero de todas maneras, pues ahí está la mano de las mujeres. Y luego está Chinita, Chen Wei, que es la autora de la vacuna china de CanSino y que batallaron muchísimo para que la aprobara la Organización Mundial de la Salud por cuestiones políticas. Fue la primera vacuna que me puse, la de CanSino, nos medimos los anticuerpos, hicimos todo todo el proceso para saber si nos estaba protegiendo, pues estamos en el laboratorio y encontramos que la vacuna era buena. Pero bueno, la han estado prestigiando a la vacuna, pero ahora ya la aceptó ayer o antier la Organización Mundial de la Salud. Y ella dice, ella es militar, también es muy joven, le dejó al marido, al hijo pequeñito, que lo cuidara. El marido dejó lo que estaba haciendo y se dedicó a apoyarla en la casa, porque ella vivía en el laboratorio. No salía para nada, allí dormía, allí vivía cuando estaba haciendo la vacuna. Tiene 55 años de edad, entonces el hijo está más grande, ¿verdad? Pero bueno, tiene un hijo, pues. Y entonces dijo que la epidemia era una situación militar y que entonces pues había que actuar como si estuviésemos en un campo de batalla. Dice, para el soldado solo hay 2 estados: prepararse para la guerra y luchar. Y cuando yo leí esto me acordé de algo que dicen en mi tierra. Yo soy de Chihuahua, no sé si se me nota el tono. Entonces, en mi tierra dicen, los apaches, se dice que nosotros, que mi familia tiene sangre apache, entonces repiten mucho los dichos de los apaches. Dicen, los apaches en tiempo de paz
hacemos flechas. Y a mí me gusta mucho la frase, porque bueno, les digo a los muchachos, a los estudiantes, si no hay ahorita empleo, si está la situación un poco o un mucho oscura, hay que prepararnos, hay que hacer las flechas, hay que prepararnos, hay que aprender, hay que avanzar, hay que hacernos crecer internamente para que a la hora que venga la guerra, tenemos ya con qué defendernos, ¿verdad? Bueno, y la última de las mujeres que les voy a mostrar extranjeras es María Elena Botassi. Ella también me gusta mucho, ella es una hondureña, porque hicieron la vacuna, la hicieron en Houston, pues hay todas las facilidades, ¿no? Y la vacuna de ellos se llama Corbevax, pero la cedieron, no la patentaron, no la vendieron. Ahí está la fórmula y aquí estamos nosotros para asesorarlos, todo el que la quiera hacer. O sea, a mí se me hace que ante una situación de emergencia como pasó el COVID, pues el conocimiento tiene que ser gratis. Los gobiernos tendrían que decir, tenemos que poner a disposición, digamos, no el dinero, no se puede, a lo mejor no se tiene dinero, pero sí el conocimiento. Porque si no nos salvamos, si no se salvan todos, nos afectamos todos. Entonces no podemos hacer a unos menos y dejarlos fuera, ¿no? Entonces, pues yo a ella la admiro mucho porque también viene es hija de un diplomático también, pero bueno, de todas maneras podría haber vendido su vacuna, podría haberla patentado y vendido, ¿no? Y México, ¿qué ha hecho México? Entonces yo les cuento aquí lo que hicimos, muy rápido, espero que no me vaya pasando mucho el tiempo. El gobierno mexicano tomó dos estrategias. Por un lado, hacerse de las vacunas que hacían en otros países, asegurarnos. Entonces fuimos el primer país que aseguró que nos venía el suministro de AstraZeneca, de CanSino, de Pfizer, etcétera. Teníamos ya con qué proteger a la población, a pesar de que nos fue tan mal, ¿no? Y luego trabajar para resolver por nosotros mismos este reto. Yo aquí les tengo que decir que los mexicanos podemos hacer vacunas, no les quepa la menor duda. El problema que tenemos es cómo ligar lo que hacemos en el laboratorio con la empresa. Ese es el reto que tenemos actualmente, porque en el laboratorio con muchísima eficiencia, muchísimo rigor podemos hacer vacunas, ¿no? Y entonces esta estrategia del gobierno mexicano permitió que llegaran a México más de 200 millones de dosis. Y luego, pues de lo que yo les voy a platicar, el secretario de Relaciones Exteriores convocó a un grupo de científicos mexicanos y formamos el Consorcio de Científicos Innovadores en Salud. Allí participaron gente del Distrito Federal, de Baja California, de Querétaro, ahorita se los muestro, todos a trabajar para atacar el problema del COVID, con tres vertientes: vacunas, métodos de diagnóstico más baratos y métodos terapéuticos. Mezclar medicamentos que ya se conocían y probar si eran eficientes, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Salud hizo lo suyo, le avisaba todos los días cómo iba la situación, prevenía a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos 19 grupos trabajando en investigación sobre el COVID. Consorcio de Científicos Innovadores en Vacunas en México, le llamamos. El canciller nos dijo, me parece un poco rimbombante el título, pero ya se le había puesto y ya se quedó así, ¿no? Y aquí están los proyectos: vacunas, diagnóstico, de diferentes instituciones, de la Autónoma de Querétaro, un instituto Golde Stefano, que trabaja en Baja California con la Universidad de California, biotecnología de la UNAM, un laboratorio Avimex privado, Sinvestab, desde luego, Sinvestab de Monterrey, Instituto de Química, etcétera, ¿no? Facultad de Medicina de la UNAM, desde luego, y luego las estrategias terapéuticas también, una serie de proyectos en diferentes institutos, en investigaciones biomédicas, en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Química, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces, digamos, no todos, pero sí un grupo de selectos investigadores de lo más alto nivel. El Instituto de Nutrición, el Salvador Subirán también estuvo, se juntaron para resolver el problema. Y a mí me gustaba mucho porque las reuniones del consorcio las presidía el propio secretario. Y entonces eso animaba mucho a los científicos
pensar que tenían el apoyo. Les dieron desde luego dinero, no mucho, no hay que presumir lo que no es, para que hicieran sus proyectos. Y bueno, aquí les presento a 4 de las mujeres que están haciendo vacunas en México: Beatriz Choconostle, en el Cinvestav, ¿sí? Laura Palomares, que ahora es la directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM; Tere García, que es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro; y Eda Chuto, que es una eminente investigadora también del Instituto de Investigaciones Biomédicas. 4. Hay otras 2, porque fueron 6 proyectos de vacunas que están haciendo, que fueron hechos por hombres, ¿no? Y no se los pongo aquí porque estábamos hablando de las mujeres y ya los he mencionado muchas veces. Entonces, estas 4 mujeres, con todo el entusiasmo del mundo, dirigían a los equipos con colaboradores, hombres y mujeres. O sea, así es el asunto. Somos equipo con hombres y con mujeres, y lo que queremos nada más, como dicen las feministas, no queremos una rebanada más grande del pastel. Queremos cambiar la receta, queremos que se nos tome en cuenta, que se reconozca el trabajo que hacen las mujeres. Y bueno, nosotros coordinamos, nosotros 4 éramos las que coordinábamos, yo a la cabeza, Ceci Bañuelos, son doctoras, y Rosario Javier Reina, estábamos al tanto, seguíamos, nosotros no participamos experimentalmente, sino seguíamos las investigaciones, hablábamos con los profesores, veíamos qué les faltaba, cómo les podíamos ayudar. O sea, realmente un equipo. Y entonces, en conclusión, las mujeres estamos en la primera línea de defensa. Las mujeres podemos y estamos en la primera línea de defensa. Necesitamos, ya está por demás, porque a mí hasta pena me da decir lo que necesitamos, porque, pues, ¿para qué decir si no nos lo van a dar? Una política de Estado que privilegie el uso de la ciencia y la tecnología para resolver los problemas, una alianza firme entre la academia, la empresa y el gobierno y la sociedad. Todas las vacunas que salieron y que nos venden están hechas por consorcios de academia, empresa. Los académicos solos no podemos, porque llegamos hasta cierto punto y no conocemos los procesos de distribución, los procesos de empaquetamiento, etcétera, ¿no? Necesitamos asociarnos con ellos, ¿no? Y bueno, estructurar las sociedades de tal forma que se reduzca. Esto es fundamental. Todo lo que aumente las posibilidades y la severidad de las pandemias, la sobrepoblación, la marginalización, la inequidad y el daño al planeta. Vienen más pandemias. ¿Por qué? Porque las pandemias han estado con nosotros, por eso empecé la plática como la empecé. Desde siempre. Y entonces a veces hacen crisis, como ahora que nos encerró el COVID 3 años, o 2 años y medio. Entonces tenemos que cambiar, que prevenir, que cambiar la manera de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Tenemos que entender que este planeta no es solamente de nosotros. Hay muchísimas especies vivas, y también los cerros y los ríos también cuentan, que viven acá y que entonces tienen derecho a vivir. Y si nos decimos, con un signo de interrogación, que somos la especie más inteligente, aprendamos a convivir con ellos. Hemos avanzado mucho en algunos campos y en otros nos hemos quedado atrás. Aprendamos a vivir con los demás seres que pueblan este planeta para que no haya esos desequilibrios, no acabemos con los bosques, no acabemos con los ríos, que no haya esos desequilibrios y que entonces aparezcan virus nuevos. No les hablé de eso ahora porque no daba el tiempo, que muten virus como les mostré con la bacteria que produce la peste, que no son patógenos, pero que de repente por las condiciones del ambiente se produce una mutación, un cambio en su genoma, y entonces son capaces de invadirnos y de atacarnos, ¿no? Bueno, entonces este cartel de la Organización Mundial de la Salud me gusta mucho. Dice: las mujeres se alzan en solidaridad. Yo vuelvo a repetir, esa es una palabra clave para obtener cosas y para avanzar. Y ellas dicen: somos mujeres líderes, y nosotros decimos con ellas que luchamos para salvar vidas y proteger el sustento de todo el mundo frente al COVID. Y Amina Mohamed, que es, pues creo que es subsecretaria en la Organización Mundial de la Salud, no me acuerdo, dice: tenemos que reconstruirnos después de la pandemia y ser mejor de lo que éramos antes. Y lo podemos lograr si trabajamos unidas. Y bueno, les doy las gracias por su atención.
y por la invitación y por el honor de permitirme inaugurar esta cátedra tan importante. Se los digo de todo corazón. Pues muchísimas gracias, doctora Orozco. Vamos a habilitar ahorita el chat, por favor, para que se puedan hacer unas preguntas. Muchas gracias por su muy interesante plática. Y ya tengo aquí un par de preguntas en lo que los demás se animan a poder hacer sus preguntas por el chat, o también a los que nos están siguiendo por Facebook Live. Ahí también pueden poner sus preguntas, por favor. Aquí la primera pregunta que tengo es, dada su experiencia en el extranjero actual, ¿qué diferencia se encuentra entre la situación de Francia y México en el impulso de las carreras científicas a mujeres? Bueno, pues una de las principales diferencias es que Francia tiene una infraestructura institucional impresionante, ¿verdad? Tiene muchos institutos de investigación, tiene una historia, porque la ciencia también se hace con historia. De aquí es Louis Pasteur, de aquí es Marie Curie y una serie de personalidades distinguidísimas que, quieras que no, eso deja también, yo no sé cómo se pase, cómo se contagie eso, pero pues dicen los llamados modelos, papel modelo, no sé cómo se traduce en español, viendo a la gente que está a tu lado, que hace cosas importantes, que hace cosas grandes, tú también te animas a hacer, dices, bueno, si este pudo, yo pude. Entonces Francia tiene una historia muy fuerte de investigación científica y de aportes importantes a la humanidad, no más con lo que aportó Pasteur y Marie Curie y sus hijas, y su hija, porque la otra no es científica, bueno, es científica, pero no se dedicó tanto a la investigación, se dedica más a la divulgación. Entonces, se dedicó, ya hasta se murió. Entonces, yo veo esa diferencia, y esa diferencia también la veo en el interés, que yo no sé si será auténtico o será político, no sé qué, el interés que tiene el gobierno por impulsar la ciencia y la tecnología en todos los aspectos. Francia es un país donde el humanismo también tiene un nivel importante, ¿no? Pues tenemos también aquí la historia, tenemos pues uno de los autores favoritos de muchos, Víctor Hugo, ¿no? Y bueno, podemos mencionar, no es el momento y tampoco soy tan docta, pero esa es una diferencia grande, o sea, el apoyo, la infraestructura, eso es lo que hace crecer al conocimiento. Ahora, también aquí hay discriminación, eso es universal. Las mujeres estamos hechas a un lado en todo el mundo, gracias a las luchas feministas, con las cuales yo a veces, confieso, no estoy de acuerdo, pero no dejo de reconocer que gracias a ellas hemos podido llegar a donde estamos. Lo que han hecho, la pelea brutal que han dado, bueno, pues nomás la quemada de brujas y la metida a la cárcel de tanta gente nos ha permitido a nosotros estar donde estamos. O sea, no es gratuito. No es gratuito. Y también a los hombres poco a poco se les va abriendo la cabeza y se van dando cuenta que la mejor manera de relacionarse no es poseyéndonos como objetos, sino sumando con nosotros, poniendo y poniendo, así se crece, se hace la casa más grande, se hace la familia más sólida. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se realizan las pruebas de vacunas para que se integren a la cartilla de vacunación en México? ¿Hay pruebas específicas que determinen que son seguras para los niños? Sí, hay pruebas específicas. Está muy controlado en México. Hay un organismo que se llama la COFEPRIS, ustedes lo deben conocer, que la comisión, pues no me acuerdo qué quiere decir, pero es COFEPRIS, ¿no? Que hace todas las pruebas, que checa los laboratorios donde se están haciendo, pide los protocolos y examina cosa por cosa, que es reconocida internacionalmente, y lo tiene que aprobar la COFEPRIS, el medicamento o la vacuna, para que puedan salir. No importa si se hizo en México o si se hizo fuera de México.
Entonces las vacunas son seguras, pónganselas por favor, que nos protegen, nos alargan la vida y protegen a los que nos rodean. Gracias. Otra pregunta también de vacunas es, la vacuna Patria se anunció con mucha antelación y ¿qué sabemos sobre ella? Bueno, la vacuna Patria es parte del consorcio nuestro. Es una de las 6 vacunas que se están haciendo. Les mostré a las 4 mujeres. La vacuna Patria la está haciendo una empresa también rodeada de académicos que hace vacunas para avícolas, pues, para aves, para pollos. Entonces, se acercó a nosotros el dueño de la empresa y participó con nosotros. La Cancillería lo apoyó creo que le dio 15 millones de pesos, pero no es suficiente, se necesita mucho dinero. Y entonces después el CONACYT la retomó y lo siguió apoyando. La vacuna Patria está en la fase 2, ya la pasó, ya va a entrar a la fase 3. Y bueno, dirán ustedes, ¿para qué? Si ya está hecha la vacuna. Bueno, porque necesitamos abrir el camino. La próxima vez que suceda algo, ya vamos a tener gente preparada, ya vamos a decir los científicos, no nos da tanto miedo ponernos a hacer una vacuna. Podemos, ya probamos que podíamos. Llegamos tarde, pero bueno, pues dicen que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿no? Entonces, lo importante es aprender, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Lázaro Sánchez. Felicidades por la cátedra y pregunto, ¿desde dónde debemos cultivar la transformación de la estructura mental de la mujer y el hombre para una igualdad en derechos y oportunidades para las mujeres? Yo pienso, tampoco soy experta en ese campo, pero soy una convencida de que las transformaciones empiezan por cada uno de nosotros. Desde luego, eso acompañado de las políticas públicas. Si no tenemos leyes, si no tenemos normas, si no tenemos cosas que constriñan y que eviten que la mujer sea tratada como un inferior, pues va a seguir siendo, es decir, si tenemos como en algunos países de Asia, permiso de que los señores se casen con niñas de 9, 10, 11, 12 años, pues estamos amolados. Entonces, combinada todo lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, transformarnos, y cómo nos transformamos cultivándonos, leyendo, discutiendo, y las políticas públicas. Y todo eso apuntalado con la lucha de las feministas y de los hombres que cada vez hay más que han comprendido que es mejor tener a la mujer como compañera, como socia, que como subordinada, ¿no? Y un poquito en ese mismo ámbito, ¿qué les recomendaría directamente a los hombres para que permitan el reconocimiento a las mujeres? Pues que lean la historia, que vean lo que hemos hecho para que vean que realmente estamos a su altura, que no hay nada que nos haga vernos inferiores, que cuiden, que piensen en sus hijas, que piensen en su madre, que piensen en las mujeres que ellos adoran y cómo les gustaría que las trataran. Bueno, pues tratemos así a las compañeras. Así como yo quisiera que trataran a mi hija, trato a la de enseguida, ¿verdad? A la del otro escritorio. Otra pregunta, tenemos muchas preguntas, si me permite. Muchas felicidades por la interesante plática. Me pareció muy interesante lo de la doctora Catalín. Incluso mi pregunta es, ¿usted considera que existen políticas suficientes para respaldar la incursión de las mujeres indígenas a la educación y la ciencia? No, considero que faltan políticas que son insuficientes absolutamente, porque, bueno, estamos hablando de las mujeres en general, pero dentro de las mujeres también hay grupos muy discriminados. Uno de ellos son las mujeres de los grupos de los pueblos originarios, ¿no? Desde luego no hay políticas, si no pueden ir a la escuela, si les tienen que caminar a veces 2 horas en la mañana y 2 en la tarde para poder ir, si tienen que cargar el agua desde quién sabe dónde, si no tienen las condiciones. No, faltan muchas políticas públicas para que salgan.
Y miren, están surgiendo ahora digamos, los talentos de las mujeres que vienen desde la Sierra Tarahumara hasta en la música, en la ciencia, en muchísimos aspectos. Entonces, la ciencia es un espacio que a lo mejor sí se necesita tener una inteligencia un poco por encima de lo normal, pero lo que se necesita es constancia y oportunidad. Dice Antonio Plaza que llega a su fin más pronto con su actividad el tonto que con su pereza el sabio. Entonces, si damos oportunidad y si enseñamos a la gente a labrarse el futuro, pues podemos sacar de la marginación. Se podría, no sé si estoy diciendo una utopía, ¿no? A las mujeres de los pueblos originarios, ¿no? Que están tan discriminadas, ¿no? Y un poquito también en ese mismo tema, ¿cómo es que las científicas entonces podrían colaborar con las mujeres, no nomás indígenas, pero las mujeres rurales, que hacen un labor fundamental, claro, en el campo, en la casa? ¿Cómo podríamos como científicas colaborar y reconocer la defensa de la vida que ellas hacen? Pues mira, de reconocerla se reconoce, pero bueno, pues tendría que haber programas de políticas públicas para acercarlas a la ciencia, ¿no? No es suficiente con hablar, ¿no? Hay que actuar, y yo vuelvo a lo mismo. Se necesitan programas que el Estado tiene que tomar su parte en este asunto, ¿no? Sí, yo vengo también de un pueblo. Mi madre tuvo 8 hijos y bueno, pues yo digo que no vengo del siglo pasado, sino vengo de la Edad Media. No había electricidad, no había, las condiciones eran parecidas a las de la Edad Media. Y sé cómo trabajan las mujeres y lo que les cuesta, dejan allí la vida, imagínate. Y seguro que muchos de ustedes están en condiciones parecidas. Si mi madre parió a 9 hijos, uno se le murió. Imagínate lo que eso significa para una mujer. O sea, una parte enorme de su vida se la pasa embarazada o en el posparto, y aparte hay que atender a todo lo demás. Aparte hay que seguir haciendo comer, aparte hay que lavar, aparte hay que ir a sacar el agua de la noria, aparte hay que buscar quién lleva la leña, en fin, ¿no? Entonces es un trabajo exhaustivo que no da tiempo, pues no da tiempo para la contemplación, y los seres humanos necesitamos tener tiempo para ver el cielo, para ver las estrellas, para pensar en un verso, en fin, necesitamos espacio para nosotros, espacio interno, y agobiadas con tanto trabajo, pues no les damos oportunidad. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, si bien la población mundial tiene una proporción similar de hombres y mujeres, algunos estudios indican que es irreal pensar que se alcanzará una proporción similar de participación por sexo en todas las disciplinas. Por más que se promueva la inclusión, es una cuestión de elección personal. Ejemplo de ello son la industria de la construcción, la milicia, etcétera, que son ejemplos de campos sesgados hacia los hombres. Es decir, las políticas de inclusión y promoción de la igualdad no garantizan que la elección libre de las mujeres alcance la equidad en todas las disciplinas. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, pues en absoluto coincido con ese punto de vista, ¿no? No hay, en primer lugar, no hay profesiones para los hombres o para las mujeres o para los grupos intersexuales o como se llame. Tampoco sé allí muy bien el lenguaje. Entonces, las mujeres pueden hacer todo y lo han demostrado, ¿no? Son capaces de hacer todo. Claro, depende la historia de uno y depende cómo se formó, que uno tiene inclinación por una cosa o por otra. Pero bueno, yo no sé, aquí hay muchas mujeres, yo les preguntaría, ¿de veras es muy placentero lavar los platos después de la comida? Para mí no, o sea, los lavo porque es su obligación, pues si no que los deje sucios. Pero es una tarea que hay que hacer porque hay que mantener la casa ordenada y la tarea se tiene que dividir entre todos.
Entonces no hay tareas para hombres y tareas para mujeres. Hay cosas que uno no puede hacer. Por ejemplo, pues yo no puedo cargar mucho porque nunca he podido. Soy media inútil físicamente, así me criaron, y además mi constitución no da, pero eso no quiere decir que las mujeres en general estemos excluidas de tal o cual tarea. ¿No? Yo no coincido con ese, y no es una cuestión de opción, es como una vez le pregunté a un chico allá en los países árabes, en Omán, porque dijo pues que se hace un calorón peor que el que hace, bueno, no sé cómo están en Veracruz, ahora aquí está muy caliente, y entonces ves tú a las mujeres con la burka de negro hasta abajo, tapadas, y entonces le dije yo, bueno, pero ¿qué de veras no creen pues que es injusto? No, señora, me dijo, a ellas les gusta eso, porque eso es lo que les ha enseñado, se les ha enseñado y es la manera de complacer a Alá. Yo dije, seguramente a cualquiera le gustan a casi 40 grados centígrados enredarse en un coso negro y ponerse taparse. No es opción, es que eso nos hacen creer. No es opción. No, lo que es opción es decir, aquí está abierta la escuela para todos. Aquí hay guarderías para que las madres puedan seguir estudiando, ¿sí? Porque a nosotros nos toca. Y aquí hay manera de que usted a la hora de tener al bebé, a la hora del parto y a la hora de amamantar, tenga condiciones diferentes en el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si vamos a crear la nueva sociedad, si vamos a dar vida a la nueva sociedad, físicamente hablando, pues necesitamos el apoyo de toda la tribu. Si ustedes leen la historia de mujeres que han llegado lejos, es porque han tenido, también han tenido apoyo de la madre, de las hermanas. Mi caso también es ese, mi madre y mis hermanas y mi marido también. Entonces, si tienes apoyo, la tarea se hace mucho más ligera y tienes tiempo de avanzar. Y ya unas últimas dos preguntitas. ¿Cuál considera que fue su principal desafío al estar a la cabeza de ese proyecto tan importante del Consorcio para el Combate de COVID? Mi principal desafío fue el del inicio, entusiasmar a los científicos a participar en algo que pues que podría no haber tenido un final feliz. Tuvieron que dejar lo que estaban haciendo. El caso de Eda Schuto y que trabaja con Juan Pedro Laclet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, ellos estaban en otro proyecto, también muy interesante. Y pararon este proyecto y se metieron al COVID. Casi todos hicieron eso, dejaron lo que estaban haciendo y se metieron a trabajar en el COVID. Entonces había que entusiasmarlos. Por eso les digo que era para mí tan importante que el secretario de Relaciones Exteriores presidiera las reuniones, porque al presidirlas les mandaba el mensaje de que hay interés y apoyo, de comillas, porque el apoyo económico no fue muy grande, y eso entusiasma. Uno quiere saber, uno como científica, como maestra, como médica, como enfermera, como secretaria, como lo que tú me pongas, quiere saber que lo que está haciendo es útil, que a los demás les complace lo que estás haciendo. Eso te eleva la autoestima. Entonces, cuando tú les dices a los científicos su trabajo es importante, pues meten velocidad y meten interés y meten todo. Hay gente que puso dinero de ellos mismos, lo que si no había, pues compraban ahí. Entonces, yo creo que este era el desafío más grande, mantenerlos entusiasmados, que no se cayera el entusiasmo, ¿no? Hay otra pregunta, ¿y por qué se prueban las vacunas en animales? Pues porque así somos los humanos, porque pues ni modo de probarlos en humanos, ¿no? Se prueban en animales porque pues algunos animales no reaccionan bien, o lo ideal para probar una vacuna, eso no se hizo ahora porque será muy complicado manejar el virus, es poner la vacuna y luego retar con el patógeno, darle el virus al animal o darle
la bacteria o el protozoario y que no se enferme. Eso sería lo ideal, pero bueno, pues resulta, no lo ideal, sino no sé la palabra, pero pues resulta absolutamente no ético hacerlo con personas, también un poco con animales, pero ¿dónde lo probamos? Es un conflicto ahí, ¿verdad? Ahora sí, ya las últimas dos, perdón. ¿Podría decirnos si las vacunas ARN, tanto para adultos como menores, siguen aprobados por la OMS o alguna autoridad médica gubernamental mexicana como emergencia o siguen en fase 3? No, ya están aprobadas totalmente, no solamente eso. El mensajero, el ARN, se está probando ahora en vacunas contra el cáncer. Yo creo que tenemos una gran esperanza con la tecnología de las vacunas de ARN de darle al cáncer, de combatir realmente al cáncer. ¿Por qué? Porque se saca la célula tumoral, se busca el gen que no está en la célula normal, se vacuna y entonces hay anticuerpos contra la célula tumoral que van a matar a la célula tumoral teóricamente y que entonces revierten el problema del cáncer. Entonces, eso es una revolución en la biotecnología, las moléculas de ARN. La Catalin se fue lejos, sí, muy lejos se fue con eso. Entonces, y además son absolutamente seguras. Hasta ahora. Y ya para terminar, ¿qué mensaje le podría dar a las mujeres jóvenes que quieren ser científicas? Pues que no se hagan a un lado, que cuesta tener una carrera científica exitosa o una carrera profesional científica, también ser un artista exitosa, que bueno, exitosa no quiero decir que tenga los 50,000 premios, sino que pueda hacer su trabajo y le pueda salir resultados, ¿no? Y tener una familia. Pero se puede, pero para eso necesitamos siempre el apoyo de la familia. Entonces no hay que, cuando nos dicen que las mujeres no pueden, es una mentira. Claro que podemos, y muchas lo hemos demostrado que podemos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si podamos prender algunas cámaras, ingeniero Uriel, para que podamos tomar una foto, y le agradecemos muchísimo su plática, muy interesante, y también los comentarios. Muchas gracias. Y doctora Yareni, si quiere... Pues muchas gracias a ustedes y algún día que ya esté en México, me invitan a Jalapa, claro, o a Veracruz, no sé dónde estén, y entonces allí vemos la plática presencial, porque siempre no hay como mirarse a los ojos, digo yo, ¿verdad? Sí, está bien el Zoom, pero hace falta mirarse a los ojos, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, ya les prometo hablarles de otra cosa para que no se aburran, buscamos otro tema, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. La esperamos por aquí en Jalapa, en Veracruz, en Coatzacoalcos, en Tuxpan, en todas las regiones. Esa zona es hermosa, con H mayúscula. Siempre vale la pena visitarlo. Y luego la comida de Jalapa. Ay, Dios de mi vida. Es una maravilla, ¿no? Es una cosa única. Ya se pueden activar las cámaras, perdón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos puede tomar una foto, ingeniero? Usted nos dice, ingeniero, si ya se puede. Sí, listo, ya quedó. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Orozco. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión y en Facebook Live. Gracias. Gracias a ustedes. Que la pasen buen fin de semana, ¿verdad? A descansar. Gracias, sí, igualmente. Ok.